Muy bien, pues buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar el ejercicio 233 que pueden encontrar en la página 81 de su libro. Ahí en este caso, el ejercicio dice lo siguiente. La presión atmosférica en Denver, y especifica la altura que es de 1610 metros, es de 83.4 kilopascales. Determine la temperatura a la cual el agua en una cacerola descubierta hervirá en dicha ciudad. Entonces, si tenemos la presión que existe en esa ciudad, tenemos que la presión sería igual a 83.4 kilopascales. Nos pide que determinemos la temperatura a la cual en una cacerola descubierta hervirá el agua en dicha ciudad. Entonces, si nos está preguntando que a qué temperatura hierve, entonces a la temperatura que hierve se le conoce como temperatura de saturación. Es decir, eso es lo que nos está preguntando, la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. Entonces, en ese caso, la información o lo que nos está preguntando nosotros lo podemos sacar de las tablas, ¿sí? Entonces, si vamos a nuestras tablas, específicamente a la de presión, yo voy aquí a mi tabla de presión y busco esa presión que me está dando, que son los 83.4 kilopascales. Entonces, ok, 75, y luego de 75 se pasa a 0.1 megapascales, que serían 100 kilopascales. ¿Sí? Entonces, de esa forma, o en este caso, si se fijan en su tabla, o sea, tenemos 75 kilopascales y luego se pasa hasta 100 kilopascales, que sería lo mismo que 0.1 mega. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Es decir, mi valor de presión que me está dando el problema no está en la tabla como un valor exacto. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de una herramienta matemática que se conoce como interpolación, ¿sí? Para hacer una interpolación es cuando nosotros necesitamos encontrar un valor que se encuentra en medio de dos que sí conozco, ¿sí? Eso se hace en la calculadora, ¿sí? Lo vamos a hacer en la calculadora. Yo les voy a enseñar cómo se hace en esta. La mía es una Casio, está ya viejita, pero creo que la mayoría tenemos de estas calculadoras. Hay otras un poco más sofisticadas, hay otras un poco diferentes, pero el principio de funcionamiento pues es prácticamente el mismo. Entonces vamos a utilizar la calculadora, ahorita les voy a decir cómo, pero lo que vamos a hacer es precisamente este proceso de interpolación que nos va a ser muy útil. ¿Qué necesitamos para hacer la interpolación? Bueno, pues necesitamos primero que nada mis dos límites, es decir, los valores entre los que está el dato que yo necesito. Entonces, en este caso, el valor inferior a 83.4 en mis tablas sería el 75. Entonces, voy a tener mi dato de presión, que es lo que yo conozco, y voy a poner el dato de temperatura, que es lo que necesito saber, ¿sí? Entonces, debo de cuidar dos cosas. Bueno, más bien, ¿saben qué? Lo voy a poner acá abajo porque aquí es donde da la luz, entonces lo voy a poner acá abajo para que no haya dudas. Vamos a poner aquí interpolación. Les decía que necesitamos las dos cosas que vamos a relacionar. En este caso es la presión, que es el dato que yo conozco y está en kilopascales. Y tenemos la temperatura de saturación en grados centígrados, que es lo que nosotros necesitamos conocer. Entonces, en este caso, les decía
que el valor que está por debajo de mi valor de presión que necesito sería el de 75 kilopascales. Entonces, a 75 kilopascales le corresponde una temperatura de saturación de 91.78 grados centígrados, sí que ahí lo tengo indicado. Entonces, ese sería el valor que saqué de la tabla que está por debajo. Luego tengo que el siguiente valor en mi tabla sería el de 100 kilopascales. Y a 100 kilopascales le corresponde una temperatura de saturación de 99.63 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en este caso, mi valor de presión que yo tengo está en medio de estos dos, es decir, aquí tengo los 83.4 kilopascales, pero acá pues no tengo el valor porque no está en la tabla. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Mediante interpolación. ¿Cómo se hace la interpolación? En este caso vamos a hacer lo que se conoce como una regresión. Tenemos nuestros valores de X que corresponderían a estos y nuestros valores de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer en la calculadora? La calculadora, como estas que tenemos aquí, espero que sí se alcance a ver, tienen un botón aquí, que es este, que es el de modo, o mod, que es este. Entonces, si yo le doy aquí a este botón, aparecen tres opciones, 1, 2, 3. Entonces, ahí el 2 corresponde a la función stat. Entonces, yo voy a presionar el número 2. Y si se fijan, despliega otra serie de, tipo de ecuaciones que pudiéramos nosotros resolver a partir de eso. Entonces, la opción que nosotros vamos a utilizar es la de a más bx, que en este caso sería la opción 2. ¿Por qué? Porque es la función que nos daría el valor de uno en función de otro. Entonces, en este caso le vamos a dar otra vez en el número 2. Y entonces nos aparece esta que es como una tablita en la que tenemos valores de X y de Y. Entonces lo que vamos a poner aquí en esta tablita son mis valores de X y Y que conozco. Entonces en este caso voy a quitar un poquito esta. Vamos a poner 75 y 100 en X y 91.78 y 99.63 en Y. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí voy a poner primero, obviamente, el de X, que sería 75, y para que me lo coloque en la tablita le voy a dar en el signo de igual, ¿sí? Si se fijan ahí, ya me apareció el 75. Luego, mi segundo valor para X sería 100. Entonces, voy a poner aquí 100, 1, 0, 0, que si se fijan aparece primero ahí abajo. Para que lo suba a la tabla, lo que hago es presionar el signo de igual y me lo pone ahí. Entonces, con estas flechitas de aquí, ahora me voy a mover a la parte de las Y. ¿Sí? Entonces ya estoy ahí en Y1 y ahí voy a poner el valor de 91.78. Entonces le pongo el 9, 1.78, ¿sí? Y le presiono, perdón, ahí sí se ve, igual. Si se fijan ya me lo pone ahí arriba. Entonces el siguiente valor es el 99.63, entonces 99.63 igual. ¿Sí? Entonces, de esa forma, si se fijan, nos aparecen ahí nuestros valores en X y Y. Entonces, una vez que tengo mis datos así, lo que voy a hacer es que me voy a salir y pues acá en AC, ¿no? Entonces, aparece ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a presionar la tecla de Shift, que es esta de aquí, y voy a presionar el número 1. Si se fijan aquí en el número 1 aparece la función de stat, que es la que seleccionamos al inicio.
Entonces, por eso presiono Shift y luego el número 1, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahí aparecen también otra serie de opciones que dicen tipo, suma, dato, y la que vamos a elegir nosotros es la número 5 porque lo que necesitamos hacer es una regresión. Entonces, le vamos a dar en el 5. Y luego nos pide cuál variable es la que nosotros necesitamos conocer o en función de qué. Entonces, lo que yo necesito conocer es el valor de Y para cierto valor de X, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesito saber es pero en función de Entonces, yo le voy a pedir, o lo que voy a poner aquí, voy a seleccionar el número 5 porque lo que necesito saber es Y, pero para un valor de X, aquí me aparece Y le pongo aquí para un valor de X de 83.4. ¿Sí? Les va a aparecer así. Entonces necesito saber el valor de Y para ese valor de X y le doy en igual. ¿Sí? Y ahí les aparece un valor de 94.4176. Entonces, si se fijan, ese valor está precisamente entre estos dos datos. Entonces, de aquí es que yo puedo decir que mediante mi proceso de interpolación yo obtuve un valor de 94.4176 grados centígrados. Es decir, esta sería la temperatura de saturación a una presión de 83.4 kilopascales, es decir, 94.4176 grados centígrados. Esta sería la respuesta a mi problema, ¿sí? Y es por medio de esta. Nada más, en este caso, la única o este proceso de interpolación que utilizamos puede usarse para cualquier dato. Puedo tener entalpía, puedo tener presión, puedo tener volumen específico, los datos que quiera, pero lo que necesito conocer es tener dos límites, uno mayor y uno menor al dato que yo necesito conocer. Meto los valores a la tabla. ¿Qué pasaría si yo tuviera el valor de temperatura y lo que quiero sacar es la presión y los tengo acomodados de la misma forma? Lo único que cambiaría es que ya en el paso final que le dije que quería conocer Y dándole el valor de X, en ese caso yo le puedo poner que quiero conocer X en función del valor de Y también me lo daría, ¿sí? En cuanto a la interpolación, les digo, yo los puedo enseñar en esta calculadora porque pues yo aprendí en esta porque es la que tengo, pero por ahí si tienen una calculadora diferente, que la función esté diferente, yo les invito, precisamente hay otros canales de YouTube que pueden ustedes utilizar para poder ver los datos de interpolación. Entonces, o cómo interpolar en una calculadora modelo tal. ¿Sí? La interpolación cumple la misma función de la forma que lo hagan, pero cada calculadora pues trae diferentes funciones y ahí sí espero que no haya problema. En caso de que tengan problemas para interpolar en su calculadora, les pido por favor que me lo hagan saber y entonces vemos la forma, investigamos, buscamos y vemos la forma en la que puedan interpolar de una forma sencilla. Entonces, básicamente este problema era para enseñarles cómo interpolar y repito, esta interpolación la pueden utilizar con cualquiera de las otras propiedades, no tiene que ser exclusivamente presión-temperatura. Puede ser presión, volumen específico, presión, entalpía, presión, energía interna, puede ser temperatura, presión, temperatura, volumen específico, temperatura, energía interna, puede ser volumen específico, entalpía, etcétera, etcétera. O sea, mientras conozcan los dos datos que estén por encima y por debajo del valor que ustedes tienen, pueden interpolar. Y pueden
hacerse también en los datos de vapor sobrecalentado, de líquido comprimido, de cualquier dato que ustedes necesiten. Entonces, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, igual pueden contactarme. Muchas gracias.